Bienvenidos al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios ayudó, ni un momento os dejó, y a nosotros os volvió, bienvenidos. El Señor acompañó, del peligro os guardó, su presencia amparó, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Y podíamos leer el Salmo 133, ¿no? Amén. Qué bueno y delicioso es, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Están los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces hemos venido a la reunión de la iglesia y no hemos sentido eso? Pero ahora sabemos que no lo tenemos que sentir, sino que lo debemos de creer, Amén. Gloria a Dios. ¿no? Y aunque no lo Aleluya. sintamos, lo creemos. Y el Espíritu Santo lo hace en realidad en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Gloria a Señor. Dios. Vamos a cantar en la carpeta el número 1, ¿no? Aprendimos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aprendimos de Dios, fuimos enseñados por Él, preparaste obra de antemano, para que anduviésemos en ellas. Aprendimos de Dios, fuimos enseñados por Él, preparaste obra de antemano, para que
para que anduviésemos en ella. Aprendimos de Dios, fuimos enseñados por Él. Prepárate obra de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos creído, fuimos llamados para que en este tiempo podamos manifestar la vida, su vida, la hemos recibido y la podemos manifestar. Amén. Aleluya, gloria a Gloria Dios. al nombre del Señor, aleluya. Amén. Nuestro hermano Nicolás va a seguir con la reunión. Gracias, Jesús. Gracias, le amo al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermano. Te doy gracias al Señor por poder llegar en esta tarde. Amén. Y qué maravilloso, ¿no? Aprendimos de Dios, dice ahí en la alabanza. Gracias, Señor. Gloria a Aprendimos Dios. de Dios. El Señor nos ha enseñado por medio de aquello que Dios constituyó, por medio de esta gracia maravillosa. Y lo que hemos aprendido del Señor se hizo carne en nosotros. Fíjese, qué maravilloso. Como veíamos en su palabra, se hizo carne en nosotros la palabra. Ahora se hizo una realidad en nosotros. Está en nosotros. Gloria a Ya Dios. dejó de estar escrita, como dice el apóstol Gracias, Pablo, para Señor. estar escrita en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea su nombre. Vamos a cantar el número 7 de la carpeta. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. A medida que pasa el tiempo, puedo ver cumpliéndose en mí su voluntad. Y aunque sé que todavía no lo he conquistado todo, el Señor me alienta y seguiré. A medida que pasa el tiempo, puedo ver cumpliéndose en mí su voluntad. Y aunque sé que todavía no lo he conquistado todo, el Señor me alienta y seguiré. Y al ver que Cristo se está formando en mí, siento un gozo que me anima y seguiré. Y aunque yo tenga que sufrir, sé que nada escapa a su voluntad. Yo sé que al final seré coronado. Y aunque yo tenga que sufrir, sé que nada escapa a su voluntad. Yo sé que al final seré coronado y entraré en cielo nuevo, entraré en tierra nueva. Allí no habrá más llanto ni dolor, y entraré en cielo nuevo, y entraré en tierra nueva. Allí no habrá más llanto ni dolor. Aleluya, gloria
Aleluya, gloria a Dios. Gracias. A medida que pasa el tiempo podemos ver la voluntad de Dios cumpliéndose en nosotros. Amén. No por nosotros, sino en nosotros. Y dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Gracias, Jesús. Dios. Aleluya. Y eso es maravilloso. Vemos cómo la voluntad de Dios se va manifestando en nosotros, amados hermanos. Yo no sé si usted lo puede ver, pero se ve. Se ve la voluntad de Dios, la santificación que es producida a través de la palabra y del Espíritu Santo, se ve. Se ve cómo el Señor va transformando nuestras vidas cada día más a su imagen y a su semejanza. El número 9, hermanos, vamos a cantar de la carpeta. Alabado sea su nombre, bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en la intimidad. Aquellos que oyen la voz. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Aquellos que le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Yo lo vi reinando sobre el monte Sión, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, aquellos que le sirven hasta el fin. Sion, Sion, habitación de Dios, como llamas a tus siervos hacia ti. Monte de Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón. Sígueme, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Sígueme, dice el Señor.
déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Amén. Gracias le damos al Señor por la alabanza. Amén, hermano. Amén. Gracias porque Él es nuestra herencia. Él es nuestro amado. Él es la herencia que nosotros esperamos recibir. Pero todo Cristo. Ya no solamente Cristo como el Mesías, como el Salvador, sino como nuestro esposo, como nuestro amado. Y todo lo que Él tiene para nosotros. Le invito a ponerse de pie, hermano, en esta tarde. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí, Señor. Podemos estar todos juntos como cuerpo, Señor, y sabemos que tú estás en medio de nosotros. No solamente en medio de nosotros, sino que tú estás en nosotros, Señor. Y te das a conocer, Señor, a través de nuestras vidas, a través de la alabanza, de la palabra, Señor. De la manifestación de tu gracia en nosotros, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que han traído necesidad delante tuyo, Señor. Tal vez han traído necesidad, Señor, de sanidad, de trabajo, Señor, de prosperidad. Señor, sabemos que buscando, Señor, el reino de los cielos y su justicia, todas esas cosas serán añadidas, Señor. Y hemos venido aquí buscando, Señor, tu reino. Sabemos que tu reino está en medio de nosotros. Porque tú como Rey estás en medio de nosotros, Señor. En el cuerpo, en la iglesia, Señor. Queriendo bendecirnos, Señor, a través de tu palabra. Por eso, Señor, no queremos irnos de esta noche, Señor, de este lugar, Señor, sin, Señor, poder tomar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Amén. Señor, poder tomar tu gracia, tu provisión para nosotros, la cual nos va a ayudar a vivir, Señor, fuera de este lugar. Amén. Cuando vayamos, Señor, a la vida cotidiana, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, Señor, a la escuela. Señor, sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, tiene poder. No solamente para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, sino también para vivir el día a día, Señor, para poder enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida. Por eso, Señor, necesitamos cada día, Señor, comer, Señor, de la espiga tostada, del Cristo resucitado, de aquel, Señor, que se hizo el Espíritu vivificante y hoy mora en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por toda esta provisión que tú nos das, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Podemos tomar asiento. Gracias le damos al Señor. Hermano Juan tiene un agradecimiento para compartir con la iglesia. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Saludos a la iglesia con la paz del Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por estar en este lugar. Amén. Un fin de semana más, ¿no?, que el Señor nos da, hermano. Quiero agradecer al Señor primeramente por un día más de vida que Él me da y por estar acá con mis hijos, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Poder llegar, hermano. Así que agradecido por todo eso, hermano. Agradecer al Señor también porque también mi esposa también ya salió de Bolivia, ¿no? Si Dios lo permite, el lunes está acá ya nuevamente con nosotros. Gloria a Dios. Así que, bueno, hermano, en esta tarde quiero compartirle un pasaje ahí en 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que venimos hablando, de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Amén. La palabra que es viva y eficaz, dice, ¿no? La palabra que es inspirada por Dios. Amén. ¿no? Gloria a Dios. Es útil para redarguir, para enseñar, para guiar, ¿no? Todo lo podemos encontrar acá en este libro, que es la palabra de Dios, ¿no? Dice ahí en 1 Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué maravilloso es poder ver lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Sabiendo que verdaderamente nosotros tenemos que hablar conforme a cómo está escrito la palabra, sin quitar, sin añadir, ¿no? Porque vemos nosotros, hermanos, vivimos tiempos donde verdaderamente han salido maestros
falsos maestros, falsos pastores, donde todos han salido a veces con una doctrina, ¿no? Que está engañando a muchos hermanos. Aún así, hermanos, lo siguen, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, por eso tenemos la palabra que el Señor nos dio a nosotros. Tenemos al Espíritu que ha sido derramado en vuestros corazones, ¿no? Que por medio de la palabra, porque dice que la palabra es lumbrera en nuestro camino, ¿no? Amén, amén. Así dice, entonces, sabemos que la palabra también es la que nos santifica. Decía ahí, Jesús le decía en Juan 17, dice, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra. Pero al mejor dicho 17, dice, ¿no? Santifícalo en tu verdad, dice, ¿no? Juan 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, le dice, ¿no? Eso le decía a sus discípulos, ¿no? Eso decía en una oración al Padre. Esa era una oración que hacía el Señor Jesús por sus discípulos, ¿no? Santifícalos en tu verdad, que es tu palabra, ¿no? Y entonces eso nosotros, hermanos, en este tiempo, tiene un propósito en sí la palabra de nosotros, hermanos. Que eso se haga una realidad, todo lo que nosotros vayamos oyendo, vayamos viendo por medio de la palabra, y que la palabra verdaderamente produzca en nosotros la fe, porque es creer en lo que dice la palabra, creer en lo que verdaderamente dice acerca de su Hijo, que es Jesucristo, ¿no? Creer que verdaderamente Él es el único, que por medio de Él verdaderamente nosotros hemos sido santificados, hemos sido salvados, hemos sido justificados por el sacrificio perfecto que Él hizo, por presentarse ante el Padre, verdaderamente haciéndose esa ofrenda grata delante del Señor, ¿no? Qué maravilloso, hermano, poder ver esta palabra, y que esta palabra que nosotros vendimos, que como decía nuestro hermano Nicolás, que el Verbo se hizo carne, ¿no? Amén. El Verbo se hizo carne, Gloria a Dios. ¿no? Que el Señor nos ayude en este tiempo, porque vemos nosotros, hermanos, anunciamos nosotros como iglesia, como hijos verdaderos de Dios, la venida del Señor. Está pronta. La venida del Señor está pronta, hermano. Y sabemos que la apostasía también está así, hermano, ha aparecido, ¿no? Y los hijos de Dios, la iglesia, sigue durmiendo. Sigue durmiendo, hermano, porque a pesar que nosotros hemos visto hace 2 años atrás, cuando vino la pandemia, ya nadie se reunió. Ya nadie se reunía porque no había había salido las leyes para que no se reúna nadie. No había que no haya, digamos, un juntamiento de personas, solamente para no contagiarse. Y se hizo una costumbre eso, hermano, en este tiempo. Porque vemos que ya se levantó todo, hermano. Si usted sale a otros lugares, usted va a ver lleno de gente. Usted va a la plaza de San Justo, hermano, usted es lleno. Pero vemos las congregaciones, hermano, están vacías. Los hermanos están alejados del Señor. Los hermanos, a pesar que ellos dicen que todavía confían en el Señor, que creen en su palabra, pero sin embargo no están donde tienen que estar. Donde el Señor verdaderamente le dio ese lugar para que ellos puedan alabar y glorificar al Señor juntamente con los hermanos que le dio, ¿no? Porque verdaderamente, a pesar de cada lugar que hay en el mundo, cada parte del cuerpo de Cristo, hermano, ¿no? Así que el Señor viene por su iglesia, por su amada, y esperemos que nosotros podamos despertar con la palabra, hermano, porque la palabra en sí es inspirada. La palabra es la que traspasa, la que bebe nuestros corazones, hermano, la que nos hace ver qué es lo que realmente está en nosotros. Y eso es lo que nos va purificando, hermano. Eso es lo que nos va santificando, nos va apartando de las cosas que verdaderamente nos contamina o no nos pueda verdaderamente acercar a lo que verdaderamente dice la voluntad del Padre, ¿no? Así que el Señor nos ayude, hermano. Quería compartirle esto, hermano, que hay mucho para hablar de la palabra, ¿no? Quería leerle un proverbio, pero no lo encontré, lo perdí, donde dice, ¿no?, que no añadamos ni quitamos, ¿no? Entonces a la palabra. Así que el Señor pueda bendecir su vida, hermano, que siga bendiciendo el Señor la reunión. Amén. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Juan, amén, hermano. Amén. La hermana Estela también tiene un agradecimiento para Gracias, compartir con la Señor. iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Saluda a la iglesia.
iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecida al Señor, ¿no? Por este nuevo día que nos da para que podamos gozarnos y alegrarnos, Gracias, Señor. glorificar su nombre. Le quiero dar gracias al Señor por todas las cosas que Él hace, ¿no? Porque a pesar de que a veces pasamos por alguna tribulación, una lucha, Él siempre está ahí, el único, nuestro compañero fiel, digamos, ¿no? Él no lo falla. Nuestros pensamientos fallan, pero Él es fiel. Y me gozaba ahora porque cada alabanza que, como decía el pastor, ¿no? Que escuchemos, que inclinemos el oído a cada alabanza, ¿no? Porque cada alabanza que hoy cantamos es una realidad, la tenemos que hacer en nosotros, ¿no? Es lo que el Señor todos los días de nuestra vida nos va diciendo en cada alabanza que escuchamos. Fueron unas cuantas, pero los que tuvimos la oportunidad de compartirla y de cantarla seguramente que nos ha tocado el corazón y el Espíritu de Dios seguramente que nos va a guiar a que todas esas palabras que dicen estas alabanzas las podamos hacer una realidad nosotros. Amén. Le doy gracias al Señor por este día y Amén. que siga haciendo. Amén. Señor Gracias, bendiga, mi Señor. hermano. Amén. Mi esposa también tiene una palabra para compartir. Gracias, Señor amado, aleluya. Gloria a ti, Señor. De Dios. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Les saludo a todos con la paz del Señor. Amén. La misma estatura. Gracias al Señor que estamos en su casa, Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Siempre Él nos escuchaba, ¿no? Lo que hablaban los hermanos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Este último tiempo la iglesia está durmiendo, dice, pero su esposa se está preparando. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Quería leer ahí en Efesios 3:4. Es muy conocido, ¿no? Pero qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos hace entender. Y acá el apóstol decía, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿No? Y dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Gloria al Señor, ¿no? Qué hermoso es poder entender, porque entonces nos gozamos. Ya ahora estamos viendo la heredad de Judá, ¿no? Y que es alabanza, ¿no? Y ahora alabamos porque vamos entendiendo. No importa la situación en la que estamos, no importa si hay música o no hay música, que es mucho mejor por supuesto, ¿no? Pero sino que alabamos por lo que Él hizo por nosotros. Fuimos comprados por precio, como veíamos esas ciudades, ¿no? Y decía una de las ciudades que significa comprado por precio, ¿no? Dimona creo que era. Y decía, y Él pagó el rescate hasta la última gota. Aleluya, Gloria al gloria a Señor. Dios. Y eso es motivo de alabanza. Amén. ¿No? Y escuchamos, ¿no? Como decía el hermano, ¿no? Que la iglesia está durmiendo y nos entristece, pero sabemos que la esposa se está preparando y nos gozamos en eso, ¿no? Y le damos gloria al Señor y le estamos esperando, nuestro corazón está latiendo por la venida del Señor, ¿no? Amén. En cualquier momento se puede producir. Estamos acá y podemos irnos con el Señor, vamos a salir y podemos irnos con el Señor. Estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo y nos vamos con el Señor, ¿no? Amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Antes no sabíamos eso. Aleluya, Antes creíamos que si no gloria a Dios. estábamos en ese día, en ese momento en la iglesia, nos quedábamos. Qué triste, ¿no? Pero ahora qué alegría saber que donde estemos el Señor nos va a llevar. Amén. Porque nuestro corazón está latiendo por su venida, ¿no? Aleluya, Que el Señor nos esté gloria a Dios. bendiciendo, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Señor bendiga, amén, hermano. Amén. Gracias damos al Señor por la esperanza gloriosa que tenemos. Amén. Gloria a De Dios. poder ser arrebatado en la primera fila, de poder irnos con el Señor cuando suene la trompeta. Amén. Y eso es maravilloso. Pero eso depende de cuánto nosotros nos rendimos a la palabra para que la palabra nos santifique, para que podamos ser semejantes al Señor. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos oído, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Le voy a pedir al hermano Fabio si puede levantar la ofrenda en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar la número 22 de la carpeta. Hoy puedo contemplar lo que el
fe, ese don tan hermoso que por gracia soy salvo. Hoy puedo contemplar lo que has hecho en mí, que en mi muerte, en mi pecado, me amaste tú. Pude creer en ti, pues me has dado la fe. Ese don tan hermoso que por gracia fui salvo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su amor para con nosotros, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la mucha gloria de Dios, alabado sea su nombre, de su gracia, en su amor para con nosotros, en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Padre amado, te damos la gracia, mis hermanos, Señor, por poder llegar a tu casa, escuchar tu alabanza, Señor, tu palabra. Gloria a Padre Dios. amado, bendice a todos los hermanos que pudieron ofrendar hoy. Amén, Que nos Señor. pudieron también, bendícenos de igual manera. Amén, Señor. Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta tarde. Gloria a Dios. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor, ¿no? Gracias por la esperanza Amén. Amén, gloria a que Dios. nos ha dado en Cristo Jesús, ¿no, hermano? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Y bueno, y en esa esperanza vamos caminando nosotros. Gracias. Vamos andando. No sé si la hermana Norma trajo algo para compartir. Pase, hermana Amada, pase, compártanos algo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Gracias a Dios, realmente le dije a la hermana, enfoque para allá. Gloria a Dios. Hay cosas tan importantes, hermano, pero que son en el momento. Por eso nosotros siempre tenemos que estar en el momento. Amén, aleluya. Una vez compartí un pasaje de la Biblia y otro hermano lo quiso compartir, pero cuando lo compartía no lo quería aceptar, ¿vio? Y hay cosas que son en el momento, que Dios está ahora, en este momento, para bendecir, está dispuesto. Nosotros venimos con tantas cosas, que dejamos la casa, que esto que vamos a comprar, que vamos a hacer, que preparativos que tenemos en la mente, cosas o preocupaciones, pero Dios está dispuesto a bendecir. Y mientras estaba en mi casa, digo, voy a dar testimonio, voy a contar testimonio. Bueno, el pastor, ¿vio? Sabe, los pastores saben, ¿vio? Y digo, voy a contar testimonio, pero no lo cuento a veces, yo no lo cuento las cosas que cuento, sino siempre es para alentar a los hermanos. Hace mucho tiempo me acordaba de este libro de Josué. Yo me escribí todo el libro de Josué, porque en ese momento tenía una persecución en mi vida. Y me acordé hoy pensando en eso, no estaba pensando en el testimonio. Y mientras yo estaba, hermano, luchando con lo que me estaba persiguiendo, porque mucho tiempo me persiguieron cosas que no sé por qué y no podía entenderlos nunca. ¿Por qué me pasaba eso? Siempre estaba en la iglesia, siempre estaba con los hermanos y había algo que me perseguía, que me quería destruir, siempre había algo. Y era la muerte, y era una cosa que me agobiaba tremendamente, hermano. Y cuando el Señor me bendijo, en muchas formas Dios me bendijo, sinceramente le digo, pero me acuerdo cuando yo estaba escribiendo este libro, estaba luchando con ese espíritu de muerte.
Y yo me acuerdo que lo escribí todo el libro y toda la noche, de día y de noche estaba yo escribiendo. Yo me despertaba y me ponía, tenía en la cama, hermano, me acuerdo, tenía la Biblia, tenía esa cuaderno espiral, tenía la lapicera y tenía, no me acuerdo qué otra cosa ponía. Lo tenía todo cerca de mi cama. Y cuando yo me despertaba, lo primero que agarraba era todas esas cosas y me ponía con la palabra de Dios, hermano, y así Dios derribó todas aquellas cosas de una forma tremenda. Y le cuento que en ese momento yo no estaba en la casa con que estoy, sino que me fui a cuidar otra casa. Y estaba en aquel lugar que había sido una destrucción de un matrimonio y me dieron para que lo cuide. Y yo estaba en aquel lugar, hermano, y mientras estaba en aquel lugar, le digo que todas las cosas que comenzaron a acontecer. Por eso le digo, yo le dije al pastor el otro día por teléfono y se lo digo a la iglesia. Y yo quiero que cuando yo se lo diga esto, usted tenga algo distinto en esta noche. Que cambie, hermano, su posición en esta noche. Que la herencia no es allá, sino que la herencia es acá. La herencia no es allá. Yo quiero el gozo acá. ¿Dónde está el gozo? Amén. ¿Dónde está el gozo? Yo quiero, dije a la hermana, enfoque para allá. Quiero ver el gozo, hermano. Acá tenemos que llamar a los chicos para que salten, porque nosotros tenemos que estar saltando acá. Aleluya. Hermano, ¿sabe qué privilegio que tenemos nosotros de parte de Dios? No importa que seamos, no miremos la cantidad, miremos que Dios nos llamó. Amén. Que Dios nos quiere acá para darnos privilegio, hermano, un manjar que otro no está comiendo. Amén. Una comida que el otro ni se imagina. Estamos participando de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. No comienza allá, comienza acá. La bendición comienza acá, ahora comienza. Ahora comienzo a tomar, ahora comienzo a creer, ahora comienzo a recibir, ahora tomo posición, ahora me apropio de la palabra, ahora me apropio de esa posición que Dios me dio, ahora, acá en este lugar. Hermano, en el lugar que estaba, hermano, que era una casa destruida, un matrimonio destruido, hermano, se llenó de plantas de sanidad. Llegaban los hermanos y me decían, esta planta para esto, esta planta. Les digo una realidad. Y yo entraba en aquella casa, por eso hay una iglesia que se llama la Jerusalén de Arriba, porque cuando entraba, el Señor me dio la visión de la Jerusalén de Arriba. Y hay una iglesia establecida, está por allá, por la calle más adelante, se llama la Jerusalén de Arriba, hermano. Mire, todo lo que Dios hizo, hermano. Gracias, Señor. Y bueno, y después de eso vino la palabra de Dios a mi vida y me trajo una porción de la palabra de Dios, la herencia para mí. Y yo ya tengo, hermano, una casa, porque esa casa me la dio de parte de la herencia también. Amén. Y luego mi madre me habló y me dijo, mira, la casa es para vos. Y ninguno de mis hermanos se opuso, y tengo varios hermanos, pero sin embargo la casa quedó para mí hasta el día de hoy, la tengo en la casa, hermano. Gracias. Por eso le digo, es ahora. Es ahora, ¿escuchó? Es ahora. Amén. Ahora, en este momento, ahora. Amén. Solo tenemos que creer, solo tenemos que tomar la palabra por verdad. Esta palabra es verdad, lo que Dios dice es verdad, lo que dice el enemigo es mentira, lo que dice la carne es duda, hermano, temor, porque en la carne está el temor. Pero lo que dice Dios establecido por la palabra de Dios como verdad, porque Él certifica, lo que Él toma, hermano, lo sella. Por eso recibimos el Espíritu de verdad, recibimos el Espíritu Santo, porque Él no lo deja, hermano, como el hombre. El hombre no se apropia de la bendición que Dios le dio. El hombre, Dios lo puso de una forma, pero Él no se apropia de lo que Dios le dio. Pero sin embargo, Dios lo que va tomando, va estableciendo, va confirmando. Dice que Él va a confirmar. Amén. La palabra viene para confirmar y para establecer. Por eso el apóstol Pablo cuando venía, él venía con una posición de establecer, de buscar algún fruto, dice. Amén. Mire qué maravilloso, hermano, por eso que Dios le bendiga. Yo solamente comparto el testimonio para alentarnos porque me acordé. Creo que en esta semana, ayer y hoy también, el testimonio de Dios. ¡Qué hermoso! Amén. ¿Sabe qué hermoso recibir el testimonio de Dios? Amén. Eso es un testimonio que Dios nos da a cada uno, nosotros, para que nosotros le creamos y participemos, hermano. Venían los siervos. En ese tiempo, hermano, los pastores, los siervos, compartíamos con los pastores, con los siervos, iban a los lugares de las iglesias y la manifestación del poder de Dios. Todo ese tiempo era así. Porque hubo una realidad, porque hubo una liberación, porque Dios, hermano, es el que quita las tinieblas. Sabe que cuando avanzan las tinieblas, la luz tiene que venir más rápido. Vamos. Gracias. La luz. Las tinieblas avanzan, pero la luz tiene que avanzar. Y lo único que saca las tinieblas es la luz. Y la palabra es la luz. Por eso Dios trae la luz de la palabra para que nosotros activemos a través de la luz. No nos podemos mover en otra fase, en otra área. Nosotros no nos movemos con el mundo, nos movemos con la luz de la palabra, la luz avanzando. Nos paramos en un lugar, hermano. Yo me paraba, le digo de verdad esto, me paraba, era testimonio de Dios, porque para que yo le pueda creer, no podía entender nada, le digo de verdad, hermano, todo esto. Y me paraba y sobre mí había una luz acá.
Veía toda la oscuridad, era testimonio de Dios, le digo esto. Me paraba, hermano, donde me paraba, yo veía que tenía una luz acá arriba, era la palabra que venía a mi vida, y todo lo demás oscuridad, era como un faro que tenía sobre mi vida, hermano. Por eso que Dios le bendiga grandemente en este día, hermano, levántese en fe, comience a tomar la palabra, comience a tomar victoria, hermano. Comencemos a declarar sobre nuestra casa, nuestra familia, sobre todos nuestros parientes, una salvación que va a recorrer, que se va a manifestar en todas las áreas. Tenemos que tomar fuerza de Dios, hermano, para avanzar. No podemos ir con una debilidad. Tenemos que ir con la fuerza de Dios declarando un mensaje de salvación, hermano. Miren que nos paramos allá a la puerta y decimos, Jesucristo es el que salva y traer las vidas para este lugar, pero tenemos que tomar actitud. Amén. Amén. Tenemos que tomar actitud, resistir al enemigo. Esa muerte, hermano, que avanzaba por una forma tremenda, hermano, que te ahogaba, que no te permitía estar. Es tremendo, hermano. Era la influencia del enemigo el día que comencé a tomar la palabra. Le digo esto, hermano, para que usted no tenga miedo. El día que tomé la palabra de Dios, por verdad, los demonios se levantaron en contra, hermano. Yo estaba verde, azul, amarilla, violeta, roja, mi carne. Pero sentía que mi carne estaba de cualquier color, hermano, porque era una influencia tremenda. ¿Sabe para qué es eso? Para que usted no le crea a Dios. Solamente para que no le creamos a Dios. Por eso que hay que estar firme, hermano. Solamente hay que creer y avanzar. Solamente Dios tiene poder para hacer la obra. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, bendiga la hermana. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Hay experiencias que no podemos entender. Solamente entiende la persona que lo experimentó. Gracias, Señor. ¿No? Y bueno, y a veces cuando una persona que tiene experiencia habla y nos cuenta, y nosotros con nuestra mente humana decimos, esta está más loca que... Pero esa locura es el Evangelio revelado, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Porque así es, hermano, hasta que usted no experimente, ¿no? Algo de Dios en su vida, ¿no? Porque no todos vamos a tener la misma experiencia, ¿no? Sino que vamos a tener experiencias diferentes. Y bueno, y eso nos va transformando, y nos va conformando, va cambiando toda nuestra manera de ser, de pensar, de sentir. Gloria a Dios. Y queremos que todos sientan lo mismo, pero la realidad es que no todos. Pero hay diferentes experiencias, es como diferentes, dice que una estrella es diferente en gloria una de la otra. Amén. Así también, hermanos, nosotros alabamos al Señor, y a mí me gusta escuchar a las hermanas, a los hermanos que tienen experiencia con Dios. ¿Vio? Y bueno, eso nos enriquece, y tenemos que considerar a esos hermanos, a esas hermanas, porque son personas, como dice la hermana, muy perseguidas por el enemigo, ¿no? Gracias. Y a veces están muy solos, ¿no? Viven en soledad, ¿no? Y a veces se hace difícil, pero el Señor los sostiene. Vamos a leer ahí en Josué, ¿no? Josué significa el hijo del pez. Eso, hijo de Nun. Nun significa pez. Josué es un tipo de Cristo resucitado. Amén. Y Moisés es un tipo de Cristo hombre, cuando él estuvo acá en la tierra. Y bueno, y Josué, a él se le dio que repartiera la heredad. No, él tenía que repartir la heredad. Y así Cristo nos va a dar a cada uno de nosotros nuestra porción, ¿no? Y nosotros sabemos las diferentes heredades y las diferentes glorias y las diferentes filas. Alabado sea el Señor. Y nosotros queremos tener la herencia más grande, como Judá, ¿no? Y queremos profundizar, ¿no? Porque la herencia más grande uno la obtiene por medio de la alabanza. No hay otra forma de obtener la herencia más grande, alabar al Señor.
glorificar al Señor. Y el Señor nos hace ver, ¿no? Para que nosotros le alabemos y lo glorifiquemos, nos hace ver el Calvario, una de las cosas que nos hace ver. Y nos hace ver que Él ocupó nuestro lugar. Yo iba a ir directamente al infierno. Nacido de Adán, iba al infierno, la condenación. No por los malos, por los terribles pecados que habría cometido. Yo iba al infierno y usted iba al infierno por haber nacido en Adán. Amén. Fíjese. Gracias, Señor. Y Jesús vino y ocupó nuestro lugar en la cruz, porque Jesús, Aleluya, gloria a Dios. Él no necesitaba morir en la cruz. Amén. Él murió ocupando mi lugar. Amén, gloria a Dios. Disculpe que lo haga personal, ¿no? Mi lugar. ¿No? Y eso me sacudió mi corazón. Mi interior se sacudió, ¿no? Gracias, Y Señor. me quebrantó. Es como aquel vaso de babastro, ¿vio? Que se rompió, Amén. ¿no? Y largó su aroma. Gracias, Señor. Por eso es tan maravillosa la redención, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Nadie nos amó tanto como el Señor. Bendito sea su nombre. Nadie, ni nuestra madre, nadie nos amó tanto como el Señor. Sin desmerecer el amor de la madre, ¿no? Por supuesto. Gracias, Señor. Porque después de Jesús, la única que nos amó es nuestra madre, nuestro padre. Y nadie más. Ellos, solamente cuando uno llega a ser padre o madre, ahí entiende el amor que ellos sintieron, más o menos, ¿no? Y bueno, y ahora, claro, como decía el hermano Juan, ¿no? Que salieron muchos por ahí contradiciendo la verdad, contradiciendo la palabra de Dios. Y para poder contradecir, se van a la ciencia, a lo que la ciencia dice. Y la ciencia dice que va a haber un chip que le van a colocar a las personas debajo de la piel, ¿no? Y con ese chip una persona va a poder poner la mano en la televisión y va a cambiar los canales. Póngale. O van a poder abrir puertas, o van a poder pagar el colectivo, todo con el chip. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? ¿Qué tenemos que ver? Nosotros nos vamos antes. Amén, gloria a Dios. Si ese chip va a ser una realidad en la humanidad cuando la iglesia se vaya, cuando nosotros nos vayamos en la primera fila. Amén. Imagínense ponerle un chip a la esposa de Dios. Si alguien le quiere venir a poner un chip a su esposa, ¿qué va a hacer usted? No, la va a sacar corriendo. No, mi esposa la única que la tocó soy yo. Vos me querés venir a poner un chip. Imagínense con Dios. Dios no va a permitir que su amada sea manipulada conforme al conocimiento o a la sapiencia del hombre. De ninguna manera. El único que puede tocar a la esposa es el esposo. Y Él es nuestro esposo, nuestro amado. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Por eso yo no entiendo esa gente que se pone a hablar de esas cosas, ¿no? Y no se dan cuenta que son aliados del diablo. Porque son aliados del diablo directamente, ¿no? Para ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. En contra de la verdad. Por eso, hermanos amados, usted tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra. Vio esa lámpara que veía la hermana Norma cuando era iluminada en la palabra. Bueno, así tenemos que ver al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos está iluminando a Gracias, nosotros. Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. A mí lo que Dios me enseñó, nadie lo pudo borrar. Amén, Señor. Nadie lo pudo borrar, nadie. Y cada cosa que Dios me enseñó, nadie lo pudo borrar. Y no creo que se lo pueda borrar. Eso va conmigo eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora lo que el hombre enseña, se borra eso. Y se pone otra cosa. Amén. Pero lo que Dios enseña no se borra nunca. Eso. Amén, gloria a Dios. Y eso es precioso y es maravilloso. Aleluya. Vamos a leer un ratito nomás, hermano, no lo voy a hacer muy largo. Estamos contentos de que haya venido Maxi y su esposa, que hayan llegado.
También le deseamos un feliz viaje a la hermana Rosemary, ya desde Bolivia, ¿no? El Señor le bendiga y que pueda ser acompañada por los ángeles, que pueda llegar bien acá al país, a reunirse con su familia. Y sigamos orando por su mamá, amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en el capítulo 15 de Josué. Alabado sea el Señor. A usted me falta una chincha, ¿no? Una chincha, no un... Están ahí, por favor. Ah, bueno. Sí, vos que ahí va a dar con la mano y que salga. Gracias, Jesús. Bueno, gloria al nombre del Señor. Habíamos visto, estamos viendo la heredad de Judá. Y las cosas que estamos viendo ahí, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué estudiamos esto nosotros? Porque nosotros queremos que nuestros cultos sean diferentes. ¿No? Que el gloria a Dios y el aleluya brote a través de que nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos. ¿No? Ahora entendemos, ahora podemos cantar y gozarnos. Ahora esperamos que los músicos nos pongan la música. Pero el entendimiento ya lo tenemos. Esta es la idea de Judá. Aquí yo puse, el primer grupo está acá, el segundo grupo está acá, son ciudades. Los grupos son ciudades que tienen significado espiritual para nosotros. Usted lo tiene que estudiar. Porque, por ejemplo, yo digo, yo tengo la heredad de Judá. Y una de las ciudades de Judá se llamaba Casbel, creo que era, ¿no? Que significa Dios junta. Amén, Dios junta. Dios junta. Yo tengo la heredad de Judá, digo. Ahora digo Casbel, Dios junta. Y resulta que yo no me congrego. Entonces, si Dios nos juntó, ¿dónde nos juntó? Tenemos que ir a Pablo. Tenemos que ir a Pablo, al Nuevo Testamento, para entender dónde Dios nos juntó. ¿No? Dios nos juntó en el cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué decimos? Gloria a Dios. Aleluya. Alabado. En el cuerpo de Cristo, no en el cuerpo del pastor. En el cuerpo de Cristo, no en una organización religiosa, no. En el cuerpo de Cristo, ahí nos metió el Señor. Amén, gloria a Dios. Que tiene importancia saber, ese Casbel. Y hay otra ciudad, Edad, ¿no? Edad. Sí, que significa Grey separada. Sí, y tenemos que ir al Nuevo Testamento, ¿no? Para poder entender, ¿no? Que el Señor decía, habrá un pastor y habrá un rebaño. Y nosotros vemos que nosotros somos de la iglesia de los gentiles y que el Señor, ¿no? Constituyó una iglesia ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, creo que es, ¿no? La iglesia de Antioquía. Y nosotros ahora pertenecemos a la grey del Señor. Y si somos la grey, somos ovejas de su prado, entonces el buen pastor es Jesús. Gloria a Dios. Y así vamos conociendo nosotros la heredad, porque necesitamos conocer, porque necesitamos alabar al Señor con, como dice 1 Corintios 14, versículo 6 creo que es, ¿no? No, un poquito más. 12 o 13 por ahí. 1 Corintios. Capítulo 14. En el 20 voy a leer primero. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, ¿no? Sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. Y después, ¿de dónde me dijo hermana Andrea? En el 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu,
más también cantaré con el entendimiento. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Amén, gloria a Dios. Qué importante que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Yo quiero cantar con entendimiento. Por eso los hermanos perfectos, ¿no? Perfecto significa maduro, crecido y desarrollado en Cristo. Ellos pueden discernir cuando una alabanza está mal constituida. Ellos disciernen, no, esto no va acá. Acá va esta palabra o se tiene que escribir así. Entonces, por eso, igual que nosotros con la palabra, nosotros podemos acomodar la palabra del lado correcto, porque entendemos, porque el Señor ha abierto nuestros ojos del entendimiento. Bueno, y así. Y ahora vamos a ver el cuarto grupo. Acá tenemos el grupo de primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. De la heredad de Judá. Simeón heredó con Judá. Simeón, no me acuerdo qué significaba, hermanos. Oído. Oído. ¿Sí, no? Sí. Simeón significaba oído. Y la cuarta parte le pertenece a Simeón. Quiere decir que nos va a hablar acerca del oído. Amén. Amén. Ahora hemos llegado al último grupo de estas ciudades del sur. Algunos de estos aquí enumerados son como encontramos más tarde, dados como ciudades a Simeón. Porque Simeón debía ser esparcido en Israel. Eso se encuentra, vamos a buscarlo y leerlo, 49 de Génesis, capítulo 49, 7. Parece que Simeón tenía que ser esparcido entre todas las tribus, ¿no? Entre Israel. Y Judá le invitó a Simeón, la alabanza le invita al oído a que puedan ir juntos. Y nosotros no podemos alabar al Señor sin el oído. Sin el oído no podemos hacerlo. Tenemos que escuchar bien e inclinar el oído. ¿Alguien encontró Génesis 49, 7? Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Haciendo alusión a Simeón, amor. Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero. Bueno, hasta ahí no, mamá. Vamos a tomar la parte donde dice que Simeón tenía que ser esparcido en Israel, ¿no? O si no, para poder entender tenemos que leer el contexto. Y entonces tenemos que ir a Génesis 1:1 hasta el 49. El 8 al 10 también. Sí, pero vamos a dejarlo ahí, en que ellos tenían que ser esparcidos. Ahora, la primera de estas ciudades es Baala. ¿Lo tienen ahí? Baala, que significa señora. ¿Vio? Y Baal significa señor. Es un masculino y un femenino, ¿no? Baala. Y sus lecciones hemos tenido antes en otra ciudad del mismo nombre, en el límite norte. Vimos que Baala es el femenino de Baal, masculino para señor o amo, ¿no? La iglesia fue hecha uno con Cristo en el día del Pentecostés. Como tal, ella es señora, ¿no? Ahí fuimos desposados. Después de la cruz, la iglesia fue desposada, ¿no? La iglesia gentil. La iglesia gentil también incorpora judíos, ¿no? Porque de los dos pueblos hizo un nuevo y solo hombre, ¿sí? Quiere decir que los judíos también pueden ser parte de la iglesia gentil. Aunque no es parte de la iglesia gentil, la iglesia es la nueva creación, ¿no? Pero Pablo la llama la iglesia gentil.
Ella reina por la abundancia de la gracia. Aún ahora y más tarde se sentará con Cristo en su trono. Bueno, acá dice la iglesia, pero nosotros tenemos conocimiento y entendimiento que no toda la iglesia se sentará con Cristo en su trono, sino aquellos vencedores, que representan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Gracias, Nico. Bueno, entonces, nosotros somos, fíjese, lo decimos y no nos podemos gozar. Nosotros somos la esposa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Fíjese. Y cuando estábamos antes en la religión, en la denominación, nos decían que éramos pecadores. Y ahí nos sentíamos sucios, nos sentíamos en deuda con Dios. Íbamos a la iglesia todos los días, hacíamos reuniones de oraciones, de ayuno y tantas cosas, pero seguíamos siendo pecadores. Y decíamos, gloria a Dios y aleluya. Somos pecadores, gloria a Dios y aleluya. No vamos a ir al infierno, amén. Y decíamos, sin tener ningún tipo de conocimiento. Ahora la gracia nos muestra lo que verdaderamente somos. Que somos la esposa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque Él se compró para sí una esposa. Amén. ¿No? Con su sangre preciosa. Aleluya. Y esa esposa somos nosotros por la fe. Amén. Somos la esposa. Entonces ahora nosotros tenemos que comportarnos como esposa de nuestro esposo. ¿En qué sentido? En el sentido de fidelidad. Así como la esposa es fiel a su esposo, así nosotros tenemos que ser fieles a Cristo. Porque es una figura nada más, sabemos, ¿no? Pero es el carácter de la esposa lo que nosotros tenemos que alcanzar. La esposa es sumisa a su esposo y nosotros tenemos que ser sumisos a Cristo, ¿no? ¿Y eso cómo lo aprendemos? En el hogar. Porque ¿dónde lo vamos a practicar eso? Si su esposa no practica con su esposo, para eso Dios le dio una esposa y para eso Dios le dio un esposo, para que podamos practicar, ¿no? Ella es sumisa conmigo y yo soy un esposo, ¿no? Como dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? La trato como un vaso frágil, así dice la palabra. Y eso lo practicamos. No es que eso es un versículo, eso es palabra hecha carne en nosotros. Amén, gloria ¿No? a Dios. ¿Dónde nosotros aprendemos la fidelidad de la iglesia para con Cristo? En nuestro hogar. ¿Cuándo? Cuando nosotros vemos la sumisión de nuestra esposa. ¿No? ¿A quién? Al esposo. Sumisión ahí, en todo. Como dice la palabra. Y también la esposa, ¿cómo va a aprender la esposa a ser amada? ¿No? Como Cristo amó a la iglesia, si nosotros en vez de amar a nuestra esposa, estamos amando a otra persona. O estamos deseando a otra persona. ¿No? ¿Se entiende, hermano, lo que quiero decir? Entonces, fíjese, somos la esposa de Cristo. Gracias, Señor Jesús, ¿no? Ella reina por la abundancia de la gracia. ¿Vio? Porque una cosa es la gracia y otra cosa es la abundancia de la gracia. La gracia es la vida de Dios en nosotros. La abundancia de la gracia es conocer a nuestro esposo. Porque le vamos conociendo y le vamos admirando cada día más y le vamos amando más cada día al Señor. Así como usted hace con su esposo. ¿Vio? Usted cada día lo ama más a su esposo. Lo admira más a su esposo. No, ¿por qué no por lo que le da. No por el carácter que tiene. No por lo buenachón que es. Sino simplemente porque es su esposo. ¿Se entiende, no? Yo eso aprendí con mi esposa. ¿No? Yo aprendí a amar a mi esposa porque era mi esposa. No por las virtudes que ella tenía, que las tiene, gracias a Dios. Pero yo porque es mi esposa. Eso me enseñó el Evangelio. ¿No? Y bueno, y le doy gracias al Señor por eso. Entonces, fíjese, ella reina por la abundancia de la gracia. Y más tarde se sentará en el trono con Cristo. Gracias al Señor. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Tendríamos que estar saltando, dijo la hermana. Gloria al Señor. Pero bueno, todo eso tiene su tiempo también. Todo tiene su tiempo. Se tiene que procesar eso en nosotros.
No, es un conocimiento que tiene que ir procesándose en nosotros. La segunda ciudad es Lim, que significa montón de ruinas. Lim. Es plural de Jai. Jai también significa un pequeño montón. Jai, ¿se acuerda cuando Israel destruyó la ciudad de Jai, no? Bueno, pero acá, montón de ruinas. Y nos da una vislumbre de la ruina en la cual fuimos llevados por la caída de Adán. Nosotros éramos una ruina como hombres, como personas. Lo único que hacíamos era mal. Donde íbamos nosotros, destruíamos todo. Destruíamos la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con todo el mundo. Destruíamos todo. Y claro, es como que cuando el hombre va conquistando espacios, esos espacios que el hombre conquista son destruidos, ¿no? Si el hombre conquistara la luna o el sol, póngale, el sol se terminaría fundiendo. Por eso no puede llegar el hombre al sol. Porque si el hombre llegaría al sol, te puedo asegurar que el sol dejaría de existir por la maldad que hay en el hombre, ¿no? Él estropea todo. El hombre en Adán. El hombre en Cristo es otra cosa. Amén. Gloria a Dios. El hombre en Cristo es otra cosa diferente. Amén. Por eso veíamos nosotros con mi esposa en YouTube una narración de un hombre que era indio, ¿no? Indio de la India. Y se fue a Estados Unidos a establecer su filosofía de vida. ¿Vio? Y él andaba así, con la manito así, vestido así como Gandhi, ¿vio? Y no sé el saludo que haría. Y era un hechicero, que él no se consideraba un hechicero, sino que él tenía una interpretación del hombre y de la vida del hombre, y él quería establecer, ¿no?, una ciudad donde el hombre podía manifestar todo lo que él entendía de lo que era el hombre. Y se fueron a Estados Unidos y compraron no sé cuántas hectáreas de tierra, y se fueron a vivir ahí. Y bueno, se hicieron granjeros, hicieron muchos trabajos. Ahí Jesús no tenía lugar. Dios no tenía lugar ahí, sino la filosofía de este hombre, ¿no? Y bueno, y ellos hacían producir la tierra, hicieron una comunidad muy grande, y todo se construyó con la filosofía que este hombre tenía en cuanto a la vida. Todos estaban maravillados de este hombre, de lo que él enseñaba. Todos entregaban toda su riqueza, toda su fortuna. Hombres muy ricos, mujeres muy ricas, dieron todo para la causa de este hombre. Pero Dios no existía ahí. Era la filosofía de este hombre. Y bueno, y la gente se preguntaba, la gente del pueblo de ahí, que ya estaba viviendo antes que ellos llegaran, se preguntaban qué estaría pasando ahí adentro, porque era una comunidad cerrada. Y bueno, y daba lindas conferencias, hablaba del amor, hablaba del entendimiento, todo filosofía que cualquier filósofo puede hablar, ¿no? Y bueno, hasta que se entró con una cámara oculta y ahí se vio lo que se hacía ahí adentro, ¿no? La liberación sexual, ¿no? Ahí adentro de esa comunidad, que no era cristiana. ¿A dónde quiero ir yo? Y bueno, ahí se hacía de todas porquerías se hacían ahí. ¿Y a dónde voy? Que el hombre nacido de Adán es así. El hombre nacido de Adán destruye todo, arruina todo, por eso nada puede ser perfecto. La política no hay perfección, si están los nacidos de Adán ahí. La economía no hay perfección, si están los nacidos de Adán ahí. ¿Quién enseña a nuestros hijos? ¿Quién educa a nuestros hijos? ¿La nueva creación? No, la descendencia de Adán. Y ahora a nuestros hijos les enseñan que son nenas en vez de ser nenes, y a los nenes les enseñan que, bueno, al revés.
¿Vio? Donde entra la vida del hombre, el nacido de Adán, se destruye todo. Todo es una ruina. Y nosotros éramos parte de eso. Nosotros éramos parte de esa ruina. Nosotros también, donde pisábamos, no dejábamos muerte. La muerte no es solamente la muerte cuando uno la entierra, sino mentiras, engaños, falsedades, todo eso es muerte. Y esta ciudad, Lin, montón de ruinas, ¿no? Dios siempre nos tendría recordando el hecho de que fuimos redimidos. Dios siempre nos hace recordar a nosotros que fuimos redimidos. Somos exaltados únicamente debido a la gracia. ¿Vio? A la gracia. Merecíamos el juicio y lo recibió Jesús en la cruz. La vieja creación llegó a ser un montón de ruinas. ¿Vio? ¿Quién fue? La vieja creación. La vida que yo tenía, esa es la vieja creación. La vieja creación no es la carne. La vieja creación es la vida que nosotros hemos recibido de nuestro padre Adán. Bueno, esa fue hecho un montón de ruinas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cristo llevó a la cruz la vida de Adán. La vida que destruía todo. ¿No? Y ahora, ¿qué hizo Dios? Nos dio una nueva vida. ¿No? Y con esta vida ya nosotros no podemos producir muerte, sino que ahora producimos vida. Aleluya, gloria a Dios. Lo único que podemos hacer es producir vida. Y eso lo tenemos que ejercitar nosotros, esta vida. ¿Vio? ¿Cómo reaccionábamos antes? Nosotros, cuando alguien nos provocaba. Y enseguida queríamos pelear. Pero ahora no. Ahora está la vida de Dios en nosotros, ¿no? Y en vez de reaccionar para pelear, bajamos la cabeza y encomendamos al Señor. Y si tenemos que ser golpeados, ¿no? A causa de nuestra fe, y tenemos que hacerle frente a eso. Pero todo eso no se logra de la noche a la mañana. Esto es un ejercicio, es una apropiación. Por eso Dios nos dejó acá en este mundo, para que nosotros podamos manifestar en medio de este mundo, lo que es una ruina, podemos manifestar la vida del hombre nuevo, porque con este hombre nuevo Dios va a regenerar el mundo entero que Adán destruyó. Dios lo va a regenerar, y nosotros somos el cuerpo de ese nuevo hombre. Cada uno de nosotros somos una partecita del cuerpo de Cristo, y ahora nosotros no podemos llegar a un lado y producir un mal o hacer daño a alguien. No podemos hacerlo. Pero eso no es que no podemos hacerlo porque no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque ejercitamos o damos lugar a la nueva vida en nosotros. Es la única manera, porque si yo no voy a hacer algo malo al otro, esforzándome, un día me voy a cansar de esforzarme y voy a cometer el peor de los errores, ¿no? Entonces, la única manera que yo puedo ahora ser parte de la vida de Cristo es ir ejercitando o dándole lugar a esa vida, ¿no? Y esa vida va a responder contraria a la vida que nosotros teníamos antes. Eso es una experiencia. Eso es experiencia, hermano. Eso no es filosofía. Eso es experiencia. ¿Se acuerdan lo que éramos nosotros antes? Porque lo vil, lo menospreciado, ¿no? Escogió Dios. Lo peor del mundo escogió Dios para que fuera su cuerpo. Amén. Y Él en el cuerpo de Cristo nosotros ya fuimos regenerados. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando decimos que somos el cuerpo de Cristo, estamos diciendo que nosotros tenemos una vida diferente a la vida que tenía Adán. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, Dios nos dejó en este mundo para que nosotros peleemos contra Amalek. Todos los días. ¿Quién es Amalek? La carne. La carne es Amalek. Tenemos que pelear todos los días con eso. Pero sabemos que no es nuestra la batalla. Porque ¿qué dice Gálatas? Capítulo 5, versículo 1. Dice que la carne pelea con el espíritu y el espíritu pelea contra la carne. Entonces ya no es mi pelea, sino que la pelea del espíritu. Amén. Entonces le doy lugar al espíritu. ¿Qué es el espíritu? La vida de Dios que está en mí.
Amén, gloria a Dios. Le doy lugar a la vida de Dios. ¿Cómo hago para que la vida de Dios se manifieste en mí? Niego la vieja vida. Niego. Ya esa vida no está más en mí. Si está en mí, está muerta. ¿Un muerto puede reaccionar? No. Entonces nosotros no reaccionamos ya. Ahora, eso no se logra de la mañana a la noche. Esto se logra con el ejercicio, ¿no? Por medio del nuevo nacimiento. Uno no nace siendo hombre, nace siendo bebé. Entonces vamos aprendemos que hemos nacido de nuevo y nos vamos alimentando de la leche espiritual o de la leche no contaminada, ¿no? Como dice Pedro. De la leche espiritual no adulterada. No adulterada. No adulterada, tiene que ser leche pura, sin el agua. No puede ser adulterada. Y por medio de ese alimento vamos alimentándonos como una nueva creación, ¿no? Hasta que vamos siendo jóvenes y después hombres y después ancianos ya. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, ¿cómo nosotros logramos alabar a Dios para ir terminando, hermano? ¿No? Reconociendo lo que éramos, ¿no? Y aceptando lo que somos ahora. Si yo no veo lo que yo era antes, en Adán, y no me veo ahora en Cristo, yo no puedo alabar al Señor. No lo voy a hacer con el alma, con el espíritu. Lo voy a hacer con la boca nada más, repitiendo la letra que me aprendí. Pero cuando yo lo hago, alabo al Señor por la experiencia que he tenido, ¿no? Que he experimentado la vida de Adán, ¿no? Porque cuando la vida de Adán se manifiesta en este cuerpo, este cuerpo puede ser la más grande vileza, ¿no? La más grande maldad que el hombre puede imaginar. Pero cuando este cuerpo experimenta la vida de la nueva creación, puede ser el más grande sacrificio de amor, ¿no? Por aquellos que ni siquiera conocen, como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Que Él se dio a sí mismo por todos nosotros. Amén, hermanos. Por eso fíjese, la ciudad de Elim, montón de ruinas, es el plural de Jai, y nos da vislumbre de la ruina en la cual fuimos llevados por la caída de Adán, ¿no? El culpable era Adán. Él desobedeció a Dios. Bueno, sabemos la historia. Dios siempre nos tendrá recordando el hecho de que fuimos redimidos. No, fuimos una ruina. Éramos una ruina. Ahora somos exaltados únicamente debido a la gracia. Merecíamos el juicio y lo recibimos en la cruz. La vieja creación llegó a ser un montón de ruinas. Así, las siguientes ciudades llevan más aún a la enseñanza. La tercera, Gisel, que significa tontería. Anótelo ahí usted. Tontería. Nosotros lo tuvimos también antes sobre el límite norte, pero ahora en una leve forma alterada como Queselón, ¿no? Seguramente. Ahí dice Queselón, en el versículo 10. Debe ser del capítulo siguiente. Habla de la tontería de tener confianza en la carne, ¿no? Esta es una tontería confiar en la carne. Usted no tiene que confiar en la carne del otro, pero sobre todo no tiene que confiar en su propia carne, en la de uno. Es una tontería eso, es una estupidez confiar en la carne de uno. Por eso Dios nos dio su palabra, para que nos guiáramos por la palabra, no por la carne. ¿Qué hay en la carne? Concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos desmedidos por las cosas de este mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? Todo lo que a Dios aborrece. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo, aún lo bueno que nos ofrece el mundo es inmundicia. Lo bueno. ¿Por qué lo bueno es inmundicia? Porque lo bueno es para satisfacción del mundo o de la carne de uno nada más. Pero a Dios no le glorifica. Entonces fíjese, es una tontería confiar en la carne. Usted no puede, por eso Dios
no nos quiere que abrir los ojos del entendimiento. Él nos puso la mente de Cristo en nosotros. Y ahora nosotros, por medio del entendimiento, por medio de la mente de Cristo, nosotros sabemos que es una tontería confiar en la carne. ¿Y cuánto van y confían en la carne del pastor? O en la carne de un político, ¿no? O en la carne de un líder. Esa es una tontería. Usted solamente tiene que confiar en Dios, en nadie más, en Dios. No, Él nunca le va a defraudar. Nunca. Él no va a ser como Menem, que dijo no le defraudaré y vendió todo el país. Todo el país vendió el desgraciado este. Fíjese. No lo defraudaré, decía el hombre. El hombre nacido en Adán. Y fíjese, ¿dónde nos metió? Bueno, muchos eran chicos en aquel tiempo. Entonces, confiar en la carne. Hoy muchos confían en algunos políticos y políticas. No hay que confiar en nadie, hermano, solamente en Dios. Amén. Ni en su propia carne confíe. No confíe en su carne. Y nosotros ya tenemos la enseñanza. ¿Dónde está la enemistad de la carne? En lo que produce, ¿no? Porque dice que las obras de la carne son. Y ahí usted puede leer ahí en Gálatas capítulo 5, creo que versículo 17. Vamos a leerlo, Nico. No, fíjese lo que hay en la carne, pero no en mi carne solamente, en la suya también. Porque en cuanto a la carne, los dos somos iguales. En cuanto a la carne, nosotros somos gemelos. En cuanto a la carne, somos hermanos. Porque usted es carne y yo soy carne. Y por más que yo estoy en la iglesia, yo no me diferencio de usted en la carne. Tengo la misma carne que tiene en la persona que está en el mundo. La diferencia es que yo no vivo conforme a la carne, como decía Pablo. Nosotros reconocemos que la carne está en nosotros, pero nosotros ¿dónde estamos? En el Espíritu. En Cristo. En Cristo. Nosotros ahora estamos en Cristo, no en la carne. Sí. Nico. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y en el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Léelo de nuevo, pero más despacio. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí nomás, gracias. Todo eso proviene de la carne. Fíjese dónde viene el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, la ira, todo de la carne viene. Y por eso la carne, como los hombres viven conforme a la carne, es lo que se manifiesta. Ahora nosotros vivimos conforme al Espíritu, ¿sí? Vamos a leer otro, hermano, lee por favor ahí en el 22, ¿no? ¿Cómo es la vida del cristiano? ¿Cómo debería ser nuestra vida? Nosotros tenemos esta manifestación por el Espíritu, ¿sí? De a uno, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias, hermano Norma. Otro hermano o hermana podría leer, por favor. Más despacio. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahí nomás, gracias, hermana. Fíjese, nosotros tendríamos que manifestar la vida del Espíritu. Esta vida no se manifiesta de la noche a la mañana. Esto es un ejercicio. Es una vida manifestándose y nosotros tenemos que ir practicando, ¿no? Que era primero el amor. Tengo que practicar el amor. Y bueno, y ahí el amor nace en mi corazón, ¿no? El amor a Dios.
Primeramente es a Dios. No, nada tiene que ver con el amor humano, ¿no? Porque el amor humano tiene su origen en la carne, ¿sí? Pero el amor a Dios tiene su origen en Dios, en Cristo. Entonces nosotros recibimos a Dios y recibimos el amor. La vida de Dios está en nosotros. Y ahora, bueno, entonces Dios gobierna nuestra vida, ¿no? ¿Cuándo? Cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero vivir esta vida. Yo quiero vivir esta vida espiritual para mí, para ser feliz a mis hijos. No quiero ser una destrucción. Quiero ser un instrumento de vida para las personas, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para todos los que me rodean. Quiero ser eso, ¿no? Nosotros no decimos haberlo alcanzado, pero vamos todos los días ahí, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, usted un día me ve enojado, tirándole una piedra al perro del lado, que eso no anula. Eso fue la manifestación de mi carne. Es la misma que la suya, ¿no? Pero ¿por qué se manifestó mi carne? Y porque yo me dejé llevar por el enojo, la ira. Entonces, para no dejarme llevar por la ira, voy a la palabra. Y en vez de estar escuchando el ladrido del perro, y más vale me canta una alabanza. Bueno, cosas así. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, y este es el último, hermano. Lo tuvimos también antes sobre el límite norte, pero en una leve forma alterada, que es Quesilón. Habla de la tontería de tener confianza en la carne, un montón de ruinas. Sin embargo, esta es una lección diferente para aprender. Todos hablamos de la debilidad y de la carencia de provecho de la vieja creación. Mas, ay, dice el hermano acá, ¿cuánto tiempo dura para que en verdad no tengamos confianza en ella? ¿No? Y ahí en Romanos 3:12, ¿qué dice, hermano? Porque muchos cristianos confían en la carne, confían en la fuerza de la carne, confían en la juventud de la carne, confían en la ancianidad de la carne por la experiencia. Muchos todavía están dentro de la iglesia y confían en la carne, en vez de confiar en el Señor. Romanos 3:12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este es el veredicto de Dios, ¿vio? Para todos, dice, todos. Todos los nacidos en Adán. Todos los que nacieron de Adán, todos los hombres nacidos de Adán, ellos se corrompieron por el pecado de Adán. Y la única esperanza de amor, de bondad, para cualquiera es que Dios tenga la oportunidad de obrar en él. Dios quiere obrar en el creyente. Eso es por el Espíritu. El Espíritu es la palabra. La palabra son, ¿qué dijo Jesús? Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, Dios obra por la palabra. Usted escucha la palabra. Usted es despertado, ¿no?, a tener comunión con Dios. Es despertado por la palabra que escucha. Produce en su interior, la palabra produce fe, produce anhelo, deseo de querer conocer a Dios. Bueno, y eso ¿quién lo genera? Dios mismo. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios. No es la palabra de una denominación, ni es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y Dios genera en nosotros el deseo de conocerle. Amén, ¿no? gloria a Dios. Y entonces usted escucha la palabra y usted cree. Y entonces cuando usted cree la palabra misma le va a llevar a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahí empieza una nueva vida. Amén, gloria a Alabado Dios. sea el Señor. Le doy gracias al Señor, hermano. Amén. Yo sé que se quedarían toda la noche, pero hay que viajar. Gracias. Le invito a ponerse de pie, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias por escuchar tan atentamente, hermano. Amén. La verdad que no es fácil estar acá y explicar, ¿no? Pero bueno, el Señor nos capacita. Entonces, mañana vamos a seguir un poco con esta lectura. Si usted quiere interiorizarse más, venga mañana, no falte. Siga aprendiendo. Dios quiere tener comunión con usted.
¿no? La carne le va a decir que no. La carne suya le va a decir, no, ¿para qué? Pero usted es feliz. ¿Tiene paz? ¿No? ¿Tiene paz en su corazón? ¿Se siente bien usted con usted mismo? Bueno, nosotros fuimos creados por Dios. Y Dios es un Padre responsable. Él no nos deja, no nos abandona como cualquiera. No, Él nos busca. Él trata de convencernos, ¿no? Para que nosotros tengamos comunión con Él nuevamente. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y ya vamos a estar despidiéndonos. Si usted necesita oración, pase adelante que vamos a orar también. Gracias. ¿No? Porque creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Agradecido, Señor, por haberte conocido. Amén, Señor. Gracias porque tú nos buscaste, Señor. Amén, Y Señor. nos trajiste a ti mismo. Sí, Señor. Amén. Hiciste de nosotros parte de tu rebaño, Señor. Aleluya. Parte de tu cuerpo. Ahora pertenecemos a un lugar. Gracias. Y ese lugar es Cristo. Amén. Señor, bendice a cada hermana y hermano. Aleluya. Señor, que ellos puedan crecer en el conocimiento de ti. Por eso le oró nuestro amado hermano Pablo, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, a fin de que nosotros te podamos conocer más y más, Señor, cada día. Señor, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a las personas, Señor, que han entendido esta palabra. Señor, atráelos hacia ti, que ellos puedan tener un nuevo nacimiento. Y todos aquellos que escuchen esta predicación, Señor, puedan gozarse y recibir de ti, Señor, lo que ellos necesitan, Padre, para manifestar esta nueva vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la reunión ha terminado. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.